para llegar a ti como una bendición, para abrir tus alas al amor de Dios. Irradia, un proyecto de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Saludos a todos los que nos acompañan en este día en que venimos a compartir la fe con nuestra comunidad. Bienvenidos a este encuentro fraternal con la Iglesia toda, como cuerpo místico de Jesús. Irradia está contigo, irradiando la fe. Preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que es el Hijo del Hombre. ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. De Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías,
En esta mañana nos acompaña el Padre Rafael Ángel López Silvero, párroco de la Santa Basílica Iglesia Metropolitana Catedral de Santiago de Cuba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, una alegría y un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios de este domingo 24 del tiempo ordinario. Les habla el Padre Rafael Ángel de la Catedral de Santiago de Cuba. El Evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. El Evangelio de este domingo es de esos evangelios que siempre me sorprende, aunque siempre es el mismo. De esos evangelios que me hacen volverme a preguntar una y otra vez lo mismo. El Señor Jesús va con sus discípulos a los poblados de Cesarea de Filipo y por el camino le hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Interesante. A veces pensamos que Jesús es ingenuo. No es ingenuo. Ni las preguntas son ingenuas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y por supuesto la respuesta inmediatamente brota, porque ellos están en medio del pueblo, ellos escuchan lo que el pueblo dice de Jesús y le contestan, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. No era difícil responderle. Se sentirían como los niños en la escuela cuando el maestro pregunta algo y todo el mundo se lo sabe y levanta la mano y todo el mundo quiere responder. Pero entonces el Señor les hace la pregunta que yo creo que era la que quería hacerle. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? No la gente, no lo que ustedes escuchan, que es importante. Es importante estar atento a lo que la gente dice para poderles anunciar, para poderles explicar, para poderlos ayudar a comprender, a encontrarse con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pero eso solo se puede hacer desde el momento en que uno mismo también se ha encontrado con Él, porque ¿cómo podemos ayudar a los demás? Si nosotros no nos hemos encontrado, entonces hace falta que sepamos. Y por eso Jesús le pregunta: ustedes que son los que van a enseñar, ustedes que son los que van a continuar, ustedes que son los que van a anunciar el reino de Dios, ustedes que son los que van a hacerme presente, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro da el primer paso, como siempre, dispuesto. Tú eres el Mesías.
en otro de los evangelios sinópticos, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino que te lo ha revelado mi Padre. No lo dice este evangelio de San Marcos, pero otros de los evangelios sinópticos lo dicen así, expresamente. Dichoso tú, Pedro, porque te has abierto a la gracia del Espíritu, porque has escuchado, porque te has dejado iluminar, porque has dejado que el Espíritu hable a través de ti. Tú eres el Mesías. Y le ordena que no se lo dijeran a nadie. No era el momento todavía. Llegaría el momento en que eso se revelaría y tendrían que anunciarlo. Y a partir de ahí comienza Jesús a explicarle lo que iba a suceder, que era necesario que padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Y ahí, perdonen la expresión, pero se le trabó el paraguas a Pedro. Pedro que se dejó iluminar por el Espíritu. Cuando llega el momento en que oye hablar de sufrimiento, de dolor, de persecución, de muerte, de resurrección. ¿Qué es la resurrección? Y llama a Jesús aparte y trata de disuadirlo. Y el Señor que le había dicho a Pedro, dichoso tú porque te has dejado iluminar por el Espíritu Santo, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, de que yo soy el Mesías, lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Y por qué Satanás? Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Ya le tocará a Pedro comprender. Tendrá que pasar la negación, el canto del gallo, el ver los ojos de su maestro posados en él, que lo ha negado 3 veces, para que pueda comprender. Pero todavía no ha comprendido. Se ha dejado iluminar, ha tenido un momento, pero todavía esto no ha penetrado profundamente, porque no basta tener respuestas. Hace falta que esas respuestas vayan sostenidas y avaladas por la vida. Y Pedro todavía no estaba para responder con su propia vida a la respuesta que ha dado. Tendrá que pasar la pasión, la muerte, la resurrección. Tendrá que preguntarle Jesús 3 veces, Pedro, ¿me amas más que esto? Y sentir Pedro en lo profundo de su corazón esta pregunta de Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y escuchar también decirle, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tendrá que venir el Espíritu Santo en Pentecostés para salir a la calle a predicar allí donde mismo Jesús fue perseguido, fue maltratado, cargó con la cruz. Pero todavía no era el momento. Entonces la liturgia de hoy, al menos a mí me invita a eso. Siempre me pregunto, ¿quién dice la gente que es Jesús? Porque tengo que saberlo para poder anunciarles, para poder predicarles, para poder ayudarlos a encontrarse con Él. Pero tengo que preguntarme, ¿y para mí quién es Jesús? Para mí quién es un concepto intelectual, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el camino, la verdad y la vida, el pan de vida. Todo eso es cierto, pero ¿qué significa para mí?
en mi vida diaria, en mi vida de cristiano, en mi vida de sacerdote, en mi vida de testigo. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo me mueve? Ante todas las cosas que encuentro, ante la enfermedad, ante el dolor, ante las pruebas, ante mis hermanos, ¿cómo me mueve eso para responder? ¿Cómo me mueve? Lejos de mí, Señor, lejos de ti. ¿Cómo vas a padecer? Oh Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la actitud responderá a la respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Entonces el Señor nos invita a preguntarnos hoy. La liturgia de hoy nos invita a eso. La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, del siervo doliente, de aquel que acepta el dolor y el sufrimiento para ofrecerlo por sus hermanos, para rescatarlos, para redimirlos, para aquel que ha comprendido. ¿Por qué? Porque el Señor me ayuda. Y si el Señor me ayuda, ¿quién se atreve a condenarme? Por eso ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de mi barba, y no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. O el salmo con el que hemos rezado, el Salmo 114, caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque el Señor me escucha, porque el Señor está ahí, porque el Señor me da fuerza. O la segunda lectura en el Nuevo Testamento de la carta del apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Las obras salvan? No. Salva Cristo. Pero una fe sin obras está muerta, porque mi fe en Cristo tiene que llevarme a obrar. Pero para eso tengo que responder quién es Jesús para mí. Es el motor de mi vida, es el que me ayuda, el que me pone en pie, el que me permite en medio de las dificultades seguir adelante como Él, para entonces poder dar testimonio no solo con la palabra, sino con la vida, porque la palabra sin vida no significa nada. Entonces pidámoslo así, hermanos míos, en esta mañana de domingo al Señor. Que cuando Él nos pregunte, ¿y quién soy yo para ti?, podamos decirle, tú eres Señor, mi Salvador. Tú eres Señor, el camino, la verdad y la vida. Tú eres Señor, el que me sostiene. Porque aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Que así el Señor nos lo conceda. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes
su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Y ahora, hermanos, presentemos confiados nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, sabiendo que Él siempre nos escucha, siempre nos responde. No siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que nos conviene. Y lo primero es pedirle por la iglesia de la que formamos parte todos y cada uno de nosotros, para que podamos dar testimonio del Señor en medio de nuestros hermanos que tanto necesitan de su palabra y de su consuelo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y se desesperan ante las dificultades de la vida, para que podamos encontrar siempre en Cristo consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, diaconales, laicales, para que escuchemos la palabra del Señor, para que podamos responderle cuando el Señor nos pregunte: ¿quién soy yo para ti? Y sabiendo quién es el Señor para mí, la luz que ilumina mi vida, pueda ayudar a los demás a encontrarse con Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los enfermos, particularmente los enfermos del coronavirus, para que el Señor les conceda la salud del alma y del cuerpo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los difuntos, de manera especial aquellos que no tienen quien rece por ellos, aquellos que quizás no se sabe ni dónde están, para que el Señor derrame su misericordia, perdone sus pecados y los acoja en su descanso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos los unos por los otros. Acabamos de celebrar la fiesta de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, la Virgen del Amor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María sabía quién era Jesús. María tenía la respuesta, por eso pudo llegar hasta el final, desde la anunciación hasta los pies de la cruz, hasta la resurrección, hasta la asunción, para que ella nos lleve siempre de la mano junto a su Hijo Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre Santo, estas súplicas y aquellas que siempre quedan en lo profundo de nuestro corazón, pero que tú conoces, porque eres el único que puedes llegar hasta allí. Te las presentamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y ahora oremos con la oración que el mismo Señor nos enseñó, la oración en la que aprendimos a llamar a Dios Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos una feliz semana. Que la gracia de Dios se derrame sobre ustedes. Que encontremos en Él siempre fuerza para seguir adelante.
pero sobre todo para desde nuestro encuentro profundo con el Señor Jesús, ayudar a nuestros hermanos a encontrarse con Él, a seguir adelante, a superar las dificultades, a ponerse en pie cada mañana con la esperanza de que no estamos solos, de que el Señor siempre está y camina con nosotros. Les habla el Padre Rafael Ángel de la Catedral de Santiago de Cuba. Siempre una alegría poder compartir este rato con ustedes y pedirle al Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Con mucho gusto hemos realizado este programa para ustedes desde la Oficina de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Guión, grabación, edición y montaje, Eric Guevara Correa. Dirección General, María Caridad López Campistruz. Fuimos sus locutores y actores, Michael Eduardo y Adelaida Pérez Uns. Somos la voz de la Iglesia Católica Santiaguera que se levanta para estar contigo. Irradia. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar,